Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Hemos estado haciendo mucho contenido con respecto al tema, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya que este tema es importante explicarlo, predicarlo, porque a nivel mundial todavía hay muchas personas que no logran distinguir y ver claramente que la ley de Moisés fue quitada por Cristo en la cruz para darle lugar al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, a la ley de Cristo, al Evangelio. Hoy en día la iglesia, para adorar a Dios, se debe sujetar únicamente y exclusivamente al Evangelio, al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, ya que quererse justificar por la ley de Moisés o el Antiguo Pacto, por ejemplo, diezmando, usando instrumentos de música para adorar a Dios, guardando el día de reposo, es pecado porque esto fue quitado por Cristo en la cruz. Y lo dejemos así abiertamente, claramente, porque ya hemos visto en otros videos muchos pasajes que este punto así lo enseñan. Repito, hoy en día para justificarse y para salvarse debemos ver únicamente el Nuevo Testamento, ya que de otra forma, si queremos ir al Antiguo Testamento, caemos en pecado, porque es una ley que fue quitada por Cristo en la cruz y el hombre nuevamente la pone en la secta para que las personas se sometan a la ley de Moisés que fue quitada por Cristo en la cruz. Pero para este día vamos a estar viendo algunos argumentos que el falso maestro pretende emplear para, según él, probar que aún ahora todavía se puede diezmar, usar instrumentos de música para adorar a Dios, guardar el día de reposo o abstenerse de algunos tipos de comida como lo enseñaba la ley. Todo esto que pertenecía al Antiguo Testamento, repito, fue quitado por Cristo en la cruz. Entonces, vamos a estar viendo el primer argumento. Y es el siguiente. Cuando como iglesia de Cristo predicamos que toda la ley de Moisés fue quitada por Cristo en la cruz para darle lugar al Nuevo Testamento, entonces el falso maestro viene y nos cita Apocalipsis 22, pasaje 18, que dice, Apocalipsis 22, 18 dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces aquí el Espíritu Santo prohíbe aumentarle a la palabra de Dios. Y luego dice en el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces aquí en el pasaje 18, el Espíritu Santo prohíbe aumentarle a la palabra de Dios, y en el pasaje 19 el Espíritu Santo prohíbe quitarle. Entonces viene el falso maestro y nos dice, ustedes le están quitando a la palabra de Dios cuando dicen que la ley de Moisés fue quitada y que hoy en día no la debemos obedecer. Entonces veamos realmente si esto es así. Dejemos que la Escritura nos conteste. Y vamos a ir a la carta de Hebreos capítulo 7, pasaje 11, que dice el pasaje Hebreos 7, 11, lo siguiente, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí se está poniendo este ejemplo de que en el Antiguo Testamento la ley de Moisés enseñaba que los sumos sacerdotes, los sacerdotes levitas, debían precisamente pertenecer a la tribu de los levitas. Pero Cristo no pertenecía a la descendencia de los sacerdotes levitas. Y es lo que está poniendo aquí como ejemplo el escritor de los Hebreos, y dice en el 12: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, como hemos visto en videos anteriores, aquí se hace mención a que va a haber un cambio de ley. Y entonces, la ley que enseñaba que debían haber siempre sacerdotes levitas para ofrecer ofrendas y ritos que pertenecen al antiguo pacto, estos fueron quitados y en su lugar es puesto Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice en el pasaje ahí, para ir avanzando, en el 14 dice: porque manifiesto es
que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces aquí claramente este pasaje enseña que el sacerdocio de Cristo es diferente al que enseñaba la ley del Antiguo Testamento. Y luego dice en el pasaje, siempre en el capítulo 7, pero en el pasaje 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Queda abrogado qué? Pues queda abrogado el mandamiento que enseñaba que debían ser puestos sacerdotes levitas delante del pueblo de Dios para que estos estuvieran encargados de la labor de, si alguien pecaba, ofrecer ofrendas, ritos y expiaciones y todo lo demás. Dice el pasaje que fue quitado ese mandamiento. Ahora bien, notemos algo muy importante. Si bien es cierto, el sacerdocio levítico es quitado, pero con él también es quitada la ley de diezmar, porque la ley del diezmo fue creada para sostener a los sacerdotes levitas, ya que ellos, su labor era siempre estar pendiente del pueblo en cuanto a la adoración. Entonces, quitado el sacerdocio, también es quitado el mandamiento de diezmar, porque ya no tenía ningún sentido. Y ahora es puesto Cristo como sumo sacerdote, y Cristo no pide que se le diezme, porque Él, pues, está a la diestra del Padre, pues a Él no le da hambre y no tiene necesidad de que usted le lleve lo que el pueblo de Israel diezmaba, que era la cosecha y todo lo anterior. Cuando hablamos del diezmo, las personas dicen: no, pero es que yo le doy el diezmo al pastor, porque él es el líder. Pero cuando vamos a la Escritura, claramente se menciona que el diezmo debía ser entregado únicamente a los descendientes de la tribu de Leví. Moisés, que era el líder, no pertenecía a la tribu de Leví, por lo tanto a Moisés no se le daba diezmo. Entonces, ¿qué más claro ejemplo es este para probar y ver que la ley del diezmo no es como hoy en día se predica en el mundo evangélico sectario? Ahora bien, sigamos con Hebreos y dice allí el pasaje en el capítulo 8, dice en Hebreos 8, pasaje 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pasaje 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces aquí se habla de un primer pacto y de un segundo. Entonces claramente los pasajes vienen hablando que el primer pacto va a ser quitado. Entonces, decir o predicar que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto fue quitado por Cristo en la cruz para darle lugar al Nuevo Testamento, y que hoy en día nos debemos sujetar únicamente al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, no es quitarle la Biblia, más bien es enseñar lo que la Biblia enseña en todos estos pasajes. Ahora bien, dice allí en Hebreos 8:13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y el viejo pacto desapareció cuando en su lugar es puesto el nuevo pacto, el evangelio, la ley de Cristo. Entonces, no es que como cristianos le quitemos a la Biblia, sino que la misma Biblia enseña que la ley del Antiguo Testamento fue quitada por Cristo en la cruz. También lo dijo Jesús en Hebreos 9, en Hebreos 10:9: quita lo primero para establecer esto último. En el pasaje 10 también lo enseña. Y ya hemos visto otros videos que enseñan estos puntos. Entonces, cuando nos dice que nosotros le quitamos a la Biblia, ya vemos que la misma Escritura enseña que la ley del Antiguo Testamento fue quitada. Ahora bien, para dejar claro el punto del diezmo, vamos a ir a Números capítulo 18. En el Antiguo Testamento, Números capítulo 18, este pasaje habla de la ley del diezmo y enseña lo siguiente. Números capítulo 18, pasaje 21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven
en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pasaje 22 dice: y no se acercarán más los hijos de Leví, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Pasaje 23 dice: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Dice en el 24: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿A quién manda Dios que se le den los diezmos? ¿Al líder? ¿O única y exclusivamente a los descendientes de la tribu de Leví, los levitas? Hoy en día, aunque el diezmo estuviera vigente, usted no le podría dar el diezmo al pastor, porque el pastor no es levita. No tiene ningún tipo de autoridad bíblica el pastor para recibir algún diezmo, porque repito, esto fue ordenado únicamente para los levitas, los descendientes de la tribu de Leví. Moisés, quien era el líder del pueblo, y Dios hablaba con él y él con Dios. A Moisés no le daban diezmo. ¿Por qué? Porque no era levita. Ahora, pero fijémonos ahí claramente que dice el pasaje 23, estatuto perpetuo. El hecho de que fueran establecidos siempre sacerdotes levitas, dice ahí que es un estatuto perpetuo. Entonces no puede ser quitado, dice el falso maestro. Ahí dice que es perpetuo, entonces no puede ser quitado. Pero ya vimos en Hebreos que enseña que sí, el sacerdocio levítico sí fue quitado. Y en su lugar ahora Cristo es puesto como sumo sacerdote. Dice en Hebreos capítulo 7 que este sacerdote que es Cristo nos conviene, porque como no muere, es mejor, y aquellos llegaron a ser muchos porque por la muerte pues no podían continuar. Dice en Hebreos capítulo 7 lo siguiente, dice en Hebreos capítulo 7 pasaje 23, dice Hebreos 7, 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pasaje 24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y dice ahí claramente que es mucho mejor, es establecido sobre mejores promesas el sacerdocio de Cristo, el nuevo pacto. Entonces aquí, aunque allá decía que era perpetuo, en el hebreo, hermanos y amigos, es la palabra olam, que es traducida perpetuo. Nadie niega que dice perpetuo, pero aquí vemos que, y hemos visto en otros videos, que este pacto fue quitado porque el pueblo de Israel lo quebrantó. Y en su lugar Dios profetizó que iba a haber un nuevo pacto. Entonces recuerden esta palabra, la palabra perpetuo es olam. Entonces, otro argumento, bueno, hemos probado que el sacerdocio levítico, aunque dice ahí que es perpetuo, fue quitado según Hebreo, aunque dice olam perpetuo. Ahora bien, no es que nosotros le quitemos, ya vimos, la Biblia enseña que el antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz. Y si usted le disgusta que el Antiguo Testamento fue quitado, y con él el uso del diezmo, usar instrumentos de música, guardar el día de reposo, entonces más bien debería de reclamarle a Jesucristo, porque él lo quitó en la cruz. Ahora bien, otro argumento que emplea el falso maestro lo hallamos en el libro de Éxodo capítulo 31. En el Antiguo Testamento vamos a estar viendo estos argumentos y refutándolos según la Biblia. Dice en Éxodo capítulo 31 pasaje 15, dice lo siguiente: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá.
Y dice en el pasaje 16, estamos en Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces viene el falso maestro nuevamente y dice, nosotros guardamos el día de reposo porque dice allá en Éxodo 31, 16 que guardar el día de reposo es un mandamiento perpetuo. Y algo perpetuo es que para siempre. Ahora, ¿cómo vamos a contestar respecto a este argumento? Usted no puede decir que es mentira porque el texto realmente es lo que está diciendo. Ahora, la palabra ahí, perpetuo, es del hebreo olam, y es la misma que se usa para el sacerdocio levítico, que ya vimos que sí fue quitado por Cristo en la cruz. Ahora bien, el día de reposo era olam, perpetuo, en el antiguo pacto. Ahora bien, yo le pregunto a las personas que guardan el día de reposo, dice en Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 5, dice en Deuteronomio capítulo 5, pasaje 15, dice, ahí viene hablando de que en el día de reposo no hay que hacer nada, ni nadie. Pero en el pasaje 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si usted guarda el día de reposo, yo le pregunto, ¿fue esclavo usted en la tierra de Egipto? Porque aquí claramente Dios dice que como el pueblo de Israel fue esclavo en tierra de Egipto y que Dios lo sacó de allá con brazo fuerte y mano con el poder de Dios, que Dios usó su poder para liberar al pueblo. Entonces, para que ellos no se olviden de lo que Dios hizo por ellos, Dios les mandó, le da el mandamiento de que ellos deben recordar en el día de reposo que habían sido esclavos y que Dios los había liberado. Le pregunto, ¿usted fue esclavo en Egipto para que ahora usted guarde el día de reposo? Porque el mandamiento es claro. Por lo cual, dice, o sea, el sentido de guardar el día de reposo era ese, que usted recordara en el día de reposo cómo Dios había sacado a, bueno, pues si usted ya pertenecía a las generaciones después, cómo Dios había sacado a los antiguos, a sus ancestros de Egipto y los había liberado. Solo los judíos podían establecer este mandamiento y obedecerlo porque era para ellos. Y sus descendientes fueron los que fueron liberados de Egipto. Ahora, cuando ya tenemos claro esto, vamos al Nuevo Testamento, donde el reposo para el pueblo de Dios, que es la iglesia, ya no es en un día, sino que ahora el reposo es espiritual. Dice en Mateo capítulo 11, dice en Mateo 11, este pasaje tan famoso que es Mateo capítulo 11, vamos a leer el 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ahora el pueblo de Dios ya no reposa en un día, o el día de reposo. Ahora el pueblo de Dios, que es la iglesia, reposa en Cristo. Y este es un reposo, un descanso espiritual. Entonces, hay un cambio de ley, como ya lo hemos visto. Antes se reposaba en un día, ahora la iglesia reposa en Cristo y es un reposo, repito, espiritual. También dice en Colosenses 2:14, enseña que la ley del Antiguo Testamento fue quitada y con ella todos los mandamientos. Dice ahí en Colosenses 2:14 lo siguiente. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice en el pasaje 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Entonces, guardar el día de reposo era una sombra del Antiguo Testamento que fue quitada en la cruz, dice ahí los pasajes, y ahora repito, el descanso, el reposo es espiritual. Entonces, vemos cómo, aunque decía ya perpetuo, también fue quitado. Ahora bien, siguiendo con los argumentos, dice que el incienso perpetuo, fíjense en lo siguiente, los que insisten por defender que hay que guardar el día de reposo porque es perpetuo, no practican el incienso perpetuo, tampoco ya circuncidan, porque la circuncisión, el mandamiento de circuncidar al 8º día, también dice que es perpetuo. Pero esto ya no estos sí enseñan y estos sí admiten que estos sí fueron quitados, el incienso perpetuo y también la circuncisión perpetua. Pero el día de reposo no, lo cual es una total contradicción. Vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 30. Dice Éxodo capítulo 30 en el Antiguo Testamento, hablando del incienso perpetuo. Dice Éxodo 30, vamos a leer el pasaje 7 y 8 dice. Éxodo 30, 7 y 8 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Dice en el pasaje 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Dice aquí que este incienso es perpetuo, pero hoy en día ya nadie lo practica. Entonces, ¿perpetuo o no es perpetuo? Entonces, pero el día de reposo era perpetuo, sí, pero el incienso también es perpetuo y ya nadie lo guarda. De este sí se enseña que fue quitado y es la misma palabra perpetuo. Ahora bien, sigamos. Vamos a ver la Pascua. Dice, vamos a ver el pasaje Éxodo capítulo 12, donde se establece el mandamiento de la Pascua. Dice en Éxodo capítulo 12, claramente el pasaje enseña, vamos a leer el 14, Éxodo 12, 14 dice lo siguiente, Éxodo capítulo 12, pasaje 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. Dice allí que la Pascua era un mandamiento y era un estatuto perpetuo. La palabra aquí es olam, que es la misma de el día de reposo, estatuto perpetuo, olam. Entonces, y también la misma de establecer sacerdotes levitas, estatuto perpetuo, olam. Pero vemos como, aunque diga perpetuo, la Biblia enseña que esto fue quitado porque el pueblo de Israel quebrantó el pacto. Entonces ellos perdieron esto de perpetuo, el derecho a que fuera perpetuo. Entonces aquí la Pascua dice que es un estatuto perpetuo, olam. Pero esto pertenece al Antiguo Testamento. Ahora, la Pascua es que usted sacrificaba un cordero y luego la sangre era rociada sobre las casas de los que creían, los temerosos de Dios, y era una señal para que cuando Dios está diciendo aquí que va a pasar en Egipto y en las puertas que tengan esta mancha de sangre, por esa sangre ellos se salvarán por haber sacrificado aquel cordero. Ahora, esto era una figura o era una sombra de el sacrificio de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 5 pasaje 7 que Cristo es nuestra Pascua. Vamos a leer el pasaje en 1 Corintios capítulo 5 pasaje 7 y pasaje 8. Dice en primera carta de Corintios capítulo 5 pasaje 7 y el pasaje 8 dice en 1 Corintios capítulo 5 pasaje 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pasaje 8. Así que
celebramos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces dice aquí que nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada. Cristo, acuérdense que cuando Juan el Bautista ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero fue sacrificado como eran sacrificados los corderos en la Pascua, y por esa sangre que servía de señal que las personas creían y no morían, o eran salvadas de no morir, en Éxodo 12, todos los que no tenían la mancha de sangre del cordero, murieron en aquella noche, todos los primogénitos. Entonces era una figura de que ahora el cordero fue sacrificado, que es Cristo, y esta sangre derramada, que era de Cristo inocente, pura, sin mancha, sin pecado, es poderosa para salvar a todos aquellos que miran esta sangre y creen en el poder de esta sangre, como lo creyeron el pueblo de Israel en la antigüedad. Entonces vemos aquí claramente que la Pascua fue quitada y ahora Cristo es nuestra Pascua. Aunque decía estatuto perpetuo olam. Entonces ya vamos viendo cómo olam perpetuo en el Antiguo Testamento fue quitado. Ahora veamos lo que dice la circuncisión. En Génesis 17, pasaje 7, ahí se enseña que la circuncisión el pueblo de Dios la debía practicar porque era una señal. Dice en Génesis 17, pasaje 7, lo siguiente. Dice Génesis 17, 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Dice ahí estatuto perpetuo. Circuncidarse al 8º día, como la ley lo mandaba, era un estatuto perpetuo. Ahora bien, vamos a ver lo que enseña con respecto a la circuncisión, que los judíos eran circuncidados al 8º día. Entonces vamos a ver este pasaje en Hechos 15, donde en Hechos 15 se enseña claramente que la iglesia rechazó la circuncisión porque pertenecía a la ley de Moisés. Dice en Hechos capítulo 15, pasaje 1, lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Entonces, como ya explicamos en un video anterior, en el pasaje en Hechos 15, pasaje 10 y pasaje 11, se enseña que la salvación ya no era por circuncidarse, sino que era por el evangelio, por mirar el nuevo pacto de Cristo en la cruz. Ahora bien, vamos a ver lo que dice allí, lo que dice en Colosenses capítulo 2, hablando de la circuncisión. Mire lo que el pasaje enseña. Dice en Colosenses capítulo 2, dice en el pasaje 11, dice Colosenses 2:11: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice en el pasaje 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces dice aquí que ahora la circuncisión o la limpieza, la persona la obtiene en el bautismo. Y esto dice mediante la fe. Entonces cuando el católico dice que en el antiguo pacto los niños eran circuncidados y que era una señal, y hoy en día el bautismo de bebé, pues aquí dice que la nueva circuncisión es por fe. Entonces la persona debe tener fe para ser circuncidado o recibir la circuncisión de Cristo, que esto se obtiene en el bautismo. Es una figura.
Entonces, la circuncisión, aunque decía que era perpetua, fue quitada. Y esto lo hemos visto claramente. Así es que hemos visto como Olam, perpetuo, fue quitado porque pertenece al antiguo pacto y toda la ley del Antiguo Testamento fue quitada por Cristo en la cruz. Ya no hay que diezmar, ya no hay que guardar el día de reposo, ya no hay que usar instrumentos de música para adorar a Dios, ya no hay que abstenerse de aquellas comidas que eran prohibidas en el Antiguo Testamento. Todo esto fue quitado por Cristo en la cruz. La Biblia así lo enseña. Y hoy en día, si usted se quiere justificar por esto que ya fue quitado por Cristo en la cruz, usted cae en pecado. Y como dice en Gálatas 5:4, los que os justificáis por la ley de la gracia habéis caído. Yo les agradezco la atención. Espero que esto les ayude, que esto les sirva, que el Señor les bendiga.